relacionados justamente con la importancia de la reactivación económica para nuestro país. Se han venido ya realizando, como les había dicho, 11 conferencias previas y estamos en el último día de conferencias. Al mediodía tenemos un tema más cultural, el tema de Inti Raymi, y en la noche también tenemos una velada cultural con el castillo de juegos pirotécnicos y una vaca loca también. Y en este caso tenemos varias conferencias también todavía programadas. El día de hoy tenemos, después de esta conferencia, tenemos la presencia de catedrático de origen australiano, Steve King, sobre el tema de la economía heterodoxa, especialmente sobre el tema, estamos viendo cuál de los temas nos va a exponer, si el de la crisis financiera o el tema de desmitificando los supuestos neoclásicos. En este caso, como ustedes capaz vieron en redes sociales, el Foro de Economía Alternativa los estaba trayendo y en varias universidades se ha presentado y se consiguió también que nos acompañe el día de hoy. En la tarde tenemos una conferencia que es mucho más técnica para los séptimos y octavos de econometría sobre un tema de un sistema, ¿no es cierto?, de un programa que nos permite generar los modelos econométricos y que nos reporte directamente ya las principales o los mejores ajustes que pueden existir, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de estar haciendo corridas manuales, ya prácticamente el software nos daría haciendo la parte más mecánica de los temas de la econometría y nosotros nos dedicaríamos más bien al análisis, a la combinación de las variables. Entonces va a estar muy interesante el día de hoy en la tarde. Nos va a presentar Damián Panigo justamente este desarrollo, ¿no es cierto?, que se está trabajando en la idea de la Learning Machine aplicada a la econometría y con apoyo del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que es una de las universidades top del mundo que les está permitiendo justamente hacer este tipo de aplicaciones. Y después vamos a analizar una conferencia para cerrar. Estamos analizando el tema de la nueva arquitectura financiera, que vamos a tener dos ponentes y también el comentario de un docente de aquí de nuestra facultad. Muchas gracias. Les voy a dejar, Jonathan Baez va a hacer la presentación de la ponente del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Daniela Arias. Ella es doctora por la New School University of New York. Ha sido consultora de la OIT. De igual manera ha laborado en el Ministerio de Trabajo y actualmente se encuentra en el Banco Central del Ecuador. El día de hoy nos va a acompañar con su ponencia. Tendrá un tiempo de aproximadamente 45 minutos y después tendremos un comentario y después abriremos el espacio para preguntas y comentarios. Entonces invitamos a la profesora Daniela Arias, por favor. Listo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La ponencia de hoy está enfocada en las herramientas que podemos utilizar para la inclusión financiera. ¿Cómo va a estar organizada la presentación? Bueno, vamos a topar 5 puntos. Vamos a empezar con algunas estadísticas de cuál ha sido la evolución reciente del sistema financiero nacional, así como de la economía real, de la economía ecuatoriana. También una breve explicación de qué es la inclusión financiera y qué es lo que busca, y los indicadores que se pueden encontrar sobre la inclusión financiera para finalmente terminar con las herramientas de la inclusión financiera que hemos desarrollado para el Banco Central. Bueno, y aquí una aclaración, no estoy trabajando en el Banco Central, sino con el Banco Central en un proyecto de proceso político.
Bueno, primero que nada debemos empezar un poco situándonos en cuál es la situación, cuál ha sido la situación en el Ecuador en términos económicos. La economía ecuatoriana se ha caracterizado por su naturaleza exportadora de materia prima, de productos primarios, y esto obviamente la hace susceptible a shocks externos y cambiarios. Además, al ser una economía dolarizada, esto limita, más no impide, pero limita los campos de acción para enfrentar una pérdida de dinamismo o de crecimiento, y a esto me refiero sobre todo a la política monetaria. Sin embargo, los últimos 10 años se han caracterizado por una importante intervención del Estado, ha habido mayor gasto público, lo cual ha generado una aparente estabilidad económica y una mejora de los indicadores sociales, sobre todo el desempleo y la pobreza. En los últimos 3 años ha habido una desaceleración de la economía y una contracción en el 2016 debido a varios factores. Algunos son los bajos precios del petróleo, la apreciación del dólar, y la reducción del gasto público y el deterioro del sector exportador y la pérdida de competitividad. Ahora, enfocándonos un poco en la evolución del sistema financiero nacional. En los últimos 3 años ha habido varios efectos, digámoslo así, o cambios en el sistema financiero nacional. En el 2015 hubo una reducción importante, una salida importante de dólares de la economía del sistema financiero ecuatoriano, de 3.180 millones de dólares. Lo cual generó una desaceleración de la cartera de crédito y obviamente generó políticas restrictivas para preservar la liquidez, es decir, menos préstamos, menos colocaciones, sin embargo, en el 2016 y ahora en 2017, hasta el presente, se ha observado una recuperación de los niveles de liquidez y hay una menor exposición al riesgo de crédito. En cuanto al sistema financiero popular y solidario, de acuerdo a la CEPS, hay 570 cooperativas hasta septiembre de 2017. Y en el tercer trimestre de 2017, el sistema financiero popular y solidario registró un crecimiento de los activos, principalmente debido al crecimiento de otros activos, las inversiones y la cartera de créditos. También algunas otras características es la composición de la cartera bruta. Está compuesta principalmente por créditos de consumo y de microcrédito, del 51 y 42% respectivamente, y actualmente goza de un bajo índice de morosidad. Sin embargo, a finales de 2017 este índice de liquidez ha disminuido con respecto a 2016 un 28,5%, debido al crecimiento de depósitos de largo plazo. Ahora ven un poco algunas estadísticas y vemos analizamos la evolución de las captaciones y sobre todo el crecimiento del cuasi dinero, que es sin ser liquidez inmediata, supone una segunda línea de crédito, una segunda línea de medios de pago a disposición del público. Y que el cuasi dinero que está formado por los depósitos de ahorro, plazo, operaciones de reporto y fondos de tarjetavientes y otros depósitos, que junto con la oferta monetaria M1 forman la liquidez total M2. Si podemos ver aquí la evolución de la tasa de crecimiento del cuasi dinero desde más o menos desde enero de 2015 empieza a haber una contracción del cuasi dinero, en donde en enero de 2015 estaba en 14% más o menos, y se registra el punto más bajo en diciembre del mismo año con una tasa de variación de menos 4% respecto al año anterior. Y lo que podemos ver es que finalmente desde más o menos junio-julio del 2016 el nivel de cuasi dinero ha tendido a mejorar, a tener una recuperación, y en lo que va desde el 2018 hasta febrero más o menos, el cuasi dinero estaba en 26.725 millones de dólares.
que representa una tasa de crecimiento de 11%. Si vemos la evolución de los depósitos y la tasa de variación anual de depósitos, dentro del sistema financiero, ya sea bancos privados, banca pública, las sociedades financieras mutualistas y cooperativas, a diciembre de 2017 se registraban 12.500.000, bueno, casi 600.000 depositantes, lo cual representa un monto total de depósitos de 33.300 millones de dólares, y de los cuales el 62% contribuye depósitos a la vista y el 38% restantes son depósitos a plazo. El monto total de depósitos experimentó un crecimiento bastante pequeño de 2% en diciembre del 2017 con respecto a 2016. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio, digámoslo así, entre 2004 y 2017 ha sido de 13%. En cuanto a la que respecta a colocaciones, es decir, la evolución de la cartera bruta, se registra un monto en el 2017, a diciembre de 2017, de 28.800 millones de dólares, que representa una tasa de crecimiento de 10.3% en comparación con el año anterior. Y también enfocándonos un poco en la profundización financiera, es decir, la capacidad del sistema financiero de transmitir los recursos hacia la economía real. Se pudo obtener un indicador que se calcula dividiendo el ratio entre la cartera de crédito bruta y el PIB. Muestra una evolución favorable en los últimos años, pasando de una cifra de 16,1% en 2004 a 28,6% en 2017. Sobre todo desde el 2013 se puede apreciar que la capacidad del sistema financiero de transmitir los recursos a la economía real ha estado mejorando. Y por último, en los indicadores del sistema financiero nacional, vemos al coeficiente de liquidez, que es la relación entre los activos y los pasivos, entre las reservas internacionales y el cuasi dinero. Se puede observar que el comportamiento de este es volátil, sobre todo por las contracciones que ha habido en las reservas internacionales. Ahora, viendo un poco cuál ha sido la evolución de la economía ecuatoriana en los últimos años, y yendo un poco hacia atrás, hacia los 90s. La década de los 90s ha sido un periodo en el cual la economía sufrió grandes consecuencias que trascendieron al ámbito social, desembocaron en una de las crisis más devastadoras que ha visto el Ecuador. Esta crisis fue influenciada por factores externos, la crisis mexicana, la guerra con el Perú, el fenómeno del Niño, que causó grandes pérdidas en las cosechas así como también una creciente inestabilidad política y casos de corrupción, lo cual llevaron a la implementación de políticas económicas ineficientes que acarrearon al país a un periodo de hiperinflación y una devaluación del sucre de hasta 300%, que es el promedio de crecimiento en los 90 fue de 2.3%. Si nos andamos en esta década, entre el 95 y el 99, el porcentaje de personas que vivían por debajo de la línea de la pobreza aumentó del 34% al 56% y la extrema pobreza del 12% al 21% entre el 95 y el 99. La tasa de desempleo creció en el 14,4%, mientras que el PIB se desplomó en 6,3% en términos reales, lo cual llevó al gobierno de ese entonces a implementar las medidas drásticas que todos conocemos, como fue el congelamiento de los depósitos y a perder la independencia monetaria mediante la adopción del dólar como nueva moneda nacional. En contraste, desde la dolarización hasta ahora, en los últimos 17 años,
El promedio de crecimiento de la economía ecuatoriana ha sido de 3,7%. Entre el 2007 y el 2017, que sería básicamente el periodo del gobierno anterior, la economía creció en un promedio de 3,3%, levemente más bajo que el promedio de los últimos casi 20 años, debido a los efectos de la disminución del precio del barril del petróleo y de los commodities y de la crisis del 2015-16. En cuanto al crecimiento de la economía en términos de los sectores, cuáles han sido los sectores que más han crecido en la economía, a nivel general, lo que podemos ver en el último trimestre del 2017 es que aquellos con un crecimiento importante han sido obviamente la refinación de petróleo, agricultura, pesca y camarón, y alojamiento y servicios de comida, entre los más representativos. Y los que han sufrido una contracción han sido el del sector de la pesca, servicios domésticos y petróleos y minas, que como pueden ver en la gráfica tienen tasas de crecimiento negativas o de variación. En cuanto a la evolución de la economía ecuatoriana en el mercado laboral y la pobreza, aquí presentamos algunos indicadores. Obviamente el más representativo es la tasa de desempleo, que indudablemente en los últimos 10 años se ha podido ver las ganancias de un crecimiento sostenido que han tenido un impacto en el mercado laboral. Sí. Con la disminución sistemática de la tasa de desempleo de un 5% en el 2007 al 4,6% en el 2017. Esta disminución no solo es el resultado de una economía sana, sino también de que el Estado o el sector público ha entrado al mercado laboral como un fuerte competidor al sector privado. Sin embargo, desde el 2015 las condiciones del empleo han empezado a verse afectadas por la desaceleración de la economía, sobre todo lo hemos visto en un aumento en el subempleo. En cuanto a la incidencia de la pobreza por ingresos, según la ENEMDU, ha habido una reducción sistemática de la incidencia de la pobreza por ingresos a nivel nacional, de 55% en 2001 a 21,5% en 2017, es decir, que entre el 2007 y 2016 ha habido una reducción en la pobreza importante, que significa que más o menos 1,4 millones de personas han logrado salir de la pobreza en este periodo de 9 años. Principalmente va por el lado de la reducción en la pobreza rural. Sin embargo, en los últimos 3 años no se ha revertido, sin embargo sí ha habido un despunte un poco en la incidencia de pobreza por ingresos, sobre todo en la ruralidad, de 35,3% en 2014 a 39,3% en 2017. Es decir, si vemos un poco más para complementar, si vemos la incidencia de la pobreza extrema por ingresos en el mismo periodo, aproximadamente, según el INEC, 900.000 personas lograron salir de la condición de pobreza extrema, al pasar de 16,5% en el 2007 a 8,7% en el 2016. Y bueno, la línea de la pobreza extrema se sitúa en $48,23 mensuales per cápita, ¿no? Sin embargo, este comportamiento, y lo que podemos ver entre las dos medidas es que ha habido el comportamiento tendencial es similar. La pobreza extrema en el área rural también ha sufrido un despunte en los últimos 3 años, y es algo que claro, también llama a análisis un poco más profundos sobre cuáles son las causas.
Y por último, podemos ver otro indicador social, es el coeficiente de Gini, el cual es una medida de la desigualdad medida por el ingreso. Y lo que resume esta tabla es a diciembre de 2017 el coeficiente de Gini estaba en 0,45 o 0,46, que es menor levemente al observado en el año 2016, es decir, que en términos del coeficiente de Gini, el Ecuador es un poquito más igualitario, digamos, que el año pasado, que el año anterior. Ahora bien, ¿qué es inclusión financiera? ¿Qué busca la inclusión financiera? La inclusión financiera busca insertar en el sistema financiero formal a las personas que han sido excluidas o que no están bancarizadas, para que puedan acceder a los servicios financieros tales como el ahorro, pagos, créditos, seguros. Hay 4 maneras en que la inclusión financiera puede ser medida. Hay cómo hacerlo a través del acceso, que mide la habilidad para usar productos y servicios financieros de instituciones formales; el uso, que se centra en la permanencia y profundidad del producto y servicio; en la calidad, en la relevancia de un producto o servicio financiero en el estilo de vida del consumidor; y el impacto, que mide los cambios de vida de los consumidores que pueden ser atribuidos al uso de los servicios financieros. Como vamos a ver más adelante, hay 2 bases de datos a nivel global que recogen información y estadísticas sobre la inclusión financiera. Una de ellas es el Global Findex, que lo hace desde el lado de la demanda, y la otra es la Financial Access Survey, que es del lado de la oferta. Un poco para situarnos en cuáles han sido los desarrollos o de la literatura en cuanto a inclusión financiera, hay varias áreas donde se han realizado estudios. Los estudios, si bien se han centrado en el vínculo, la mayoría de estudios, o bueno, varios estudios se han centrado en el vínculo entre el sector financiero estructurado y el desarrollo económico, y aquí hay muchas teorías a veces que se contradicen. Sin embargo, hay un consenso general de que un país con un sistema financiero más fuerte es más probable que disfrute de un mayor crecimiento económico que un país que tiene un sistema financiero débil. Asimismo, mayor acceso a servicios financieros para aquellos que han sido excluidos involuntariamente, ya sea por desconocimiento, por cuestiones culturales o porque están por distancia. Tiene un impacto positivo en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico social. Por ejemplo, hay un paper de Demi Gurch, Kunti y Clapper, que concluyen que el 50% de la población mundial no cuenta con servicios bancarios, y que la diferencia entre los países, o sea, de quienes tienen mayor o menor profundización, digamos, financiera, depende del desarrollo económico y de los niveles de ingreso. También hay estudios como el de Levin y Beck, en los cuales se enfocan en la relación causal entre el desarrollo financiero y el crecimiento. Utilizan varias técnicas econométricas para mostrar que el desarrollo financiero tiene un efecto positivo significativo en el crecimiento económico. Cámara y Tuesta también desarrollan un índice multidimensional para medir la inclusión financiera, y encuentran que el grado de inclusión financiera está correlacionado positivamente con que hay 3 maneras hay 3 dimensiones para medir la inclusión financiera: el uso, las barreras y el acceso a los servicios financieros, y que la inclusión financiera está altamente correlacionada con el PIB per cápita, la educación eficiente, la eficiencia de un sistema financiero y la estabilidad macroeconómica.
Hay también un área bastante importante que son los estudios sobre el uso de la telefonía móvil como medios de pago alternativos y también como una herramienta para la inclusión financiera. West, Villaseñor y Lewis hacen un estudio sobre Nigeria y Tulani y et al. Hacen un estudio sobre Zimbabue. Estos son dos de los muchos que hay sobre los efectos positivos que tienen el uso de la telefonía celular como herramienta de inclusión financiera. Y por último, en este pequeño resumen, porque es una área bastante amplia en la inclusión financiera, los efectos de las microfinanzas en la reducción de la pobreza. En este aspecto no hay un consenso realmente en la literatura. Por un lado hay aquellos que, como bueno, hay un estudio del Banco Mundial en el que las mejoras se muestra que mejoras en el acceso de los pobres al microcrédito tiene efectos positivos en el bienestar a través de cambios de patrones de consumo, gestión de riesgo y mayor autosuficiencia. Sin embargo, Linney Murdoch y Carlan indican que no hay una relación directa o clara entre el microcrédito y mayores incentivos hacia el emprendimiento, y que más bien tiene un efecto en la inversión, un pequeño efecto. Sin embargo, los microcréditos son una fuente importante de financiamiento para los pobres, y aunque los efectos de las microfinanzas en la inversión son cuestionados, la mayoría de estudios muestran que el microcrédito tiene un efecto positivo en los pobres a través de una mejora en los salarios. Pues ahora rápidamente vamos a ver un poco cuáles son los indicadores de inclusión financiera en el Ecuador para situarnos y ver cuál ha sido la evolución del sistema financiero en el Ecuador. Como había mencionado, el Global Findex es una de estas bases de datos que hace encuestas a usuarios. Son como 150.000 usuarios a los que hacen encuestas aleatorias para poder, desde el lado de la demanda, determinar cuál es el grado de uso de los servicios financieros. De acuerdo a los últimos datos de la encuesta, a nivel mundial hay 515 millones de adultos abrieron una cuenta en una institución financiera a través de un proveedor de dinero móvil entre 2014 y 2017. Es decir, que hay un 69% de la población adulta que posee una cuenta. En economías con ingresos altos, este porcentaje es mayor y alcanza el 94%, mientras que en economías de desarrollo alcanza un 63%. En el Ecuador, lo podemos ver, tenemos la información solamente, esta encuesta se hace cada 3 años, desde el 2011, y lo que hemos podido ver es que ha habido una mejora en el índice o ha habido un incremento en el número de cuentas abiertas por los ecuatorianos. Sin embargo, y bueno, del 37% en el 2011 al 51%, sin embargo, lo que podemos ver es que el crecimiento se ha dado principalmente porque hay más hombres que han abierto cuentas bancarias, más no tanto las mujeres. No, son 8 puntos porcentuales de incremento de aumento para cuentas de hombres versus 2 puntos porcentuales en el caso de las mujeres, lo cual tal vez se podría explicar por el hecho de que el uso de servicios financieros formales está ligado muy probablemente al rol del jefe del hogar y el generador de sustento. Y lo que veremos en la siguiente lámina es que una de las razones por las cuales la gente no tiene una cuenta es justamente porque alguien más ya tiene una cuenta. Entonces por ahí podría haber una relación, ¿no? El porcentaje de personas que reportan que no tienen una cuenta, la mayoría es por falta de fondos, son fondos insuficientes, con un 63%. Los altos costos, que es la segunda causa, con un 53%. Y alguien más que tiene... Y que alguien más en la familia posee una cuenta es del 37%. ¿no?
Si bien la falta de fondos es la principal causa, es importante los factores tales como la distancia y los altos costos de proveer servicios financieros cuando se hace el diseño de las políticas de inclusión financiera, ya que no necesariamente se tiene que fortalecer la presencia de los bancos en el territorio, es decir, que haya más bancos en un territorio, sino que los que están ahí logren ofrecer sus servicios en los lugares alejados o a personas que no confían o que desconocen del sistema de una forma eficiente y a largo plazo. Hacemos una pequeña comparativa regional de los mismos indicadores, más unos cuantos más. Lo que podemos ver es que Chile y Brasil lideran la región en cuanto al porcentaje de adultos que poseen una cuenta, con 74% Chile y 70% Brasil, comparado con el 51% del Ecuador. La última columna es el promedio de América Latina y Caribe, y Ecuador está bajo el promedio, ¿no?, regional. Sin embargo, está más arriba que Colombia y Perú, tiene una mayor profundización en ese sentido. También algo que importante que se puede rescatar de estas estadísticas es el uso de no del dinero físico, sino de los medios alternativos, de las tarjetas de débito, de la telefonía móvil, en donde se puede ver que en Chile y en Brasil el uso es bastante alto. Es decir, que la gente tiene una mayor confianza en este tipo de medios de pago que en el Ecuador, por ejemplo, en donde el uso del teléfono móvil o internet para acceder a una cuenta es del 28% en Chile, comparado con 5% en el Ecuador. Claro que ahí habría que ver cuánto de eso es también por el acceso que tiene la gente al internet o no. Sin embargo, el porcentaje de personas que utilizan el internet o tienen un celular, un smartphone, es bastante alto en el Ecuador. Ahora, en cuanto a las estadísticas o los datos que podemos recabar desde el lado de la oferta, es decir, los proporcionados de los bancos y de los agentes de regulación, que lo recopila el Financial Access Survey, lo que podemos ver es que en el Ecuador, también desde el 2004, ha habido una importante evolución en el número de cajeros automáticos que hay en el país. Pasó de 740 cajeros a 6.383 en el 2016, que representa un incremento de 300%. Sin embargo, si uno analiza dónde están estos cajeros, el 58,5% de estos cajeros automáticos están concentrados en las 3 principales ciudades. Entonces ahí hay un desfase, ¿no?, de que no necesariamente más significa mejor, sino que deberían estar mejor ubicados, o que se debe considerar cuáles son los lugares en donde se necesitan los servicios financieros para ahí hacer la profundización mediante cajeros o más sucursales bancarias, etc. Igual, bueno, las dos últimas columnas son el número de cajeros por 1.000 kilómetros cuadrados, cada 1.000 kilómetros cuadrados, y la última por cada 100.000 adultos, que también ha tenido desde el 2004 un importante incremento. En cuanto a las sucursales bancarias, más o menos es una similar, ha tenido una tendencia similar desde el 2004, que había 922 sucursales bancarias. Ahora en el 2016, que es el último año donde se obtiene datos,
son 1.271, es decir, un incremento de 34%, es importante. Sin embargo, nuevamente, si uno analiza dónde están ubicadas estas sucursales bancarias, la mayoría están en las 3 principales ciudades, donde se concentra el 65,2% del total para el 2016, y que nos da la misma impresión, ¿no? Que no necesariamente lo que se necesita son más bancos, sino que los que están ahí logren llegar a los lugares alejados para ofrecer servicios financieros a quienes han sido excluidos. Y por último, si hacemos una pequeña comparativa con la región, Colombia es el ganador, digámoslo así, en cuanto a las sucursales bancarias comerciales que tiene abiertas. Son 95.000, comparado con el resto de países son muchísimo menores, inclusive Chile. Sin embargo, si nos acordamos de las estadísticas anteriores, Colombia es uno de los países que tiene un porcentaje bajo de adultos que poseen una cuenta, es decir, que no necesariamente que haya más bancos significa que la gente está utilizando los servicios financieros. Ahora, la última parte de esta presentación está enfocada en las herramientas de inclusión financiera. Estas se han desarrollado basado en dos grandes, digamos, temas o dos grandes áreas. La una es la banca de fomento de desarrollo y la otra es una red de seguridad financiera. ¿Cuáles son los lineamientos detrás de estas propuestas? Bueno, primero que nada, como sabemos, la región latinoamericana está conformada principalmente por empresas del sector de micro, pequeñas y mediana empresa. De acuerdo a información de la CEPAL, el 98% del sistema empresarial de cada país está constituido por el sector de las MIPYMES, y es decir, que es el motor de las economías de cada nación. Sin embargo, no todas las empresas tienen un acceso al crédito, y ahí ese es el problema. Entre más pequeñas son las empresas, mayores son las restricciones que éstas tienen o enfrentan para poder obtener un crédito bancario. Y la generalidad es que para las empresas pequeñas los problemas derivados de poca información, mayor riesgo y costos de transacción son más altos. Entonces, en ese sentido, lo que se está desarrollando en esta propuesta es, por un lado, impulsar la banca de desarrollo, es decir, la generación de innovación orientada al financiamiento tanto de forma directa como a través de la articulación con otros bancos, que ya lo desarrollaré más adelante. Y obviamente apoyar al desarrollo de un ecosistema de micro, pequeñas y medianas empresas saludable, en el que se pueda disminuir los costos de financiación, se destinen los recursos a las zonas rurales y se aumente la participación de estas empresas pequeñas en el sistema financiero, lo cual básicamente va a dinamizar la economía, incrementando la inversión, lo cual también tendrá un efecto positivo en el empleo, lo cual tendrá un efecto positivo en el consumo y en la demanda agregada. La banca de desarrollo busca maximizar el beneficio social dentro de un marco de salud financiera, el fomento de la expansión de capacidades productivas en la sociedad, contribuir a la estabilidad sistémica del sector financiero y apoyar el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la productividad, a diferencia de la banca privada que persigue la maximización de utilidades, ¿no? La otra propuesta o la otra herramienta grande es la del desarrollo y el fortalecimiento de una red de seguridad financiera, en el cual lo que se busca es establecer mecanismos que eviten el surgimiento de pánicos bancarios o denominado efecto contagio,
y precautelen la solidez de las instituciones del sistema financiero, y hacerlo a través de un conjunto de instrumentos que permitan mitigar el riesgo moral que incurren las entidades del sector financiero popular y solidario, con el fin de gestionar de mejor manera los procesos de riesgo y fortalecer la sostenibilidad justamente del sistema del sector de la economía popular y solidaria. Enfocándonos un poco en la banca de desarrollo, y si vemos de dónde sale un poco en la parte teórica, la banca de desarrollo retoma el debate entre quienes consideran que es importante o necesario la intervención del Estado versus aquellos que piensan que no, que el mercado se autorregula y no es necesaria ninguna intervención. Aquí podemos identificar dos corrientes: la corriente keynesiana, que busca un estado de bienestar, donde el gobierno es actúa como guía del desarrollo, donde el gobierno o el Estado es la institución más propicia para justamente distribuir o asignar los recursos. También se busca intervenir en actividades económicas, proteger las industrias nacionales, planificar la economía y regular al sector financiero, ¿no? En contraste, la corriente neoliberal, que también aquí en Latinoamérica se aplicó fuertemente con el Consenso de Washington, enfatiza el libre mercado, la apertura de las economías, la privatización de empresas nacionales o estatales poco eficientes, propone eliminar la intervención del Estado en la economía, la liberalización comercial, y que obviamente no hay ningún tipo de planificación estatal, ¿no? Diríamos, un punto bastante importante es la de regulación financiera. Sin embargo, hay muchos autores, Stiglitz es uno de ellos, que plantea que no existe justificación teórica de que los mercados por sí solos obtengan resultados eficientes. Es decir, que tal vez los individuos actúen racionalmente para maximizar sus ganancias, pero esto no se puede garantizar porque hay información asimétrica, es decir, o información incompleta, y las preferencias de los individuos van a responder a esta información asimétrica que les llevaría quizás a actuar de una manera irracional. Entonces, desarrollando un poco cuáles son las propuestas o las herramientas que podemos utilizar para profundizar la inclusión financiera o fomentar la inclusión financiera. La una es la que hemos llamado Iniciativa Financiera Popular, la cual tiene como objetivo desarrollar mecanismos de captación y colocación de fondos en zonas rurales para fortalecer a las organizaciones de la localidad. De esta forma lo que se pretende es que no venga un banco grande a una localidad pequeña a extraer los recursos de la localidad, sino más bien que los recursos se queden dentro de la localidad y puedan circular en la localidad para fomentar el desarrollo de esa localidad. La iniciativa financiera busca que el sistema cooperativo solidario maneje niveles de asociación, replicando lo que pasa en los segmentos 4 y 5 de las cooperativas de ahorro y crédito, que ya lo voy a explicar en la siguiente lámina. Y de esta forma la idea es apoyarse en el conocimiento que tiene la gente que vive en estas localidades sobre sus pares o sobre sus co-socios o socios de las asociaciones, de las cajas comunales, de los bancos comunales, con el fin de lograr que el crédito se pueda colocar de una mejor forma y
al mismo tiempo mitigar el riesgo, ¿no? De que del impago, de que la gente no cumple con sus obligaciones. Entonces, ¿cómo funciona esta propuesta? Bueno, la idea es tener una pirámide, pero empezar desde abajo, ¿no? Abajo están los individuos, los socios de las cajas de ahorro, de los bancos comunales. Ellos se conocen entre sí, son cajas comunales pequeñas, que tiene, actualmente esto ya funciona, ¿no? Hay algunas localidades rurales que tienen estas cajas comunales donde hay un máximo de 20 personas más o menos, que son los socios, todos se conocen, todos contribuyen y entre todos deciden a quién se le dan los créditos, y virtualmente tienen cero riesgo, porque como todos se conocen, todos pueden, al momento de decidir quién recibe el crédito, ¿no? Es donde se mitiga el riesgo de quién va a pagar o quién no va a pagar. Entonces, ¿cómo funciona? Tienen las varias cajas comunales en el territorio, y lo que se busca es que estas cajas comunales puedan empezar a asociarse entre ellas para ver si es que la caja comunal ha llegado ya al límite de colocación. Quizás la caja comunal de al lado tiene excedentes y puede prestar esta caja comunal a la otra caja comunal, entonces ya se va empezando a hacer un tejido un poco más grande, en donde las colocaciones siempre permanecen en la localidad. Entonces, cuando ya asociaciones de cajas comunales han llegado a su límite, van al siguiente nivel. Será tal vez asociaciones habrá asociaciones de cajas comunales, asociaciones de bancos comunales, de cajas de ahorro, y estas pueden ir al siguiente nivel, que tal vez será una cooperativa del segmento 5 o una cooperativa del segmento 4, en las cuales ya estas asociaciones pueden, digamos, ya sea competir o proponer proyectos de la comunidad para poder acceder al crédito. Y así vamos subiendo. Entonces ya la cosa es prevenir lo que usualmente pasa o lo que pasa hoy por hoy, que es que un individuo que está al final de la pirámide va a un banco a pedir un crédito y el banco dice: ¿y usted quién es? No tiene ninguna historia crediticia, no cumple con los requisitos, gracias, hasta luego, no hay crédito. O que vaya a una cooperativa grande, que es justamente lo que pasa hoy. Entonces, al tener, como quien dice, una base más sólida, o empezar desde abajo, se puede lograr colocar créditos de mejor forma y de esta forma fomentar la inclusión financiera al mismo tiempo. Y bueno, finalmente se siguen subiendo los niveles hasta llegar a la banca pública y el Banco Central, quienes también por medio de políticas de fomento a la producción pueden colocar fondos que sean concursables para que estas asociaciones puedan tener acceso al crédito. De esta forma, ¿qué es lo que se logra? Se logra obviamente una mayor inclusión financiera y también como una consecuencia son tasas de interés más bajas. ¿Por qué? Porque ya los costos también de operar, es decir, ya no tiene que venir un banco, el Banco del Pichincha, irse a una localidad bien pequeña en la ruralidad o bien alejada en la montaña a poner ahí una sucursal, sino que puede valerse de ya las cajas de ahorro, estas asociaciones o más, digamos, más abajo, más pequeñas, pueden operar ahí y ya no tiene el banco que estar en esta localidad, sino esta caja pequeña. La caja pequeña irá a una localidad más grande cuando necesite un mayor nivel de un límite de crédito más alto, y así sucesivamente hasta llegar a los bancos.
Entonces, bueno, ese es el funcionamiento de la una herramienta. La otra, en cuanto a la red de seguridad financiera, lo que hay que rescatar o es importante tener en consideración es que las microfinanzas han tenido un papel prioritario en la dinamización de la economía y el desarrollo de pequeños negocios de las personas, que usualmente son excluidos del sistema formal. El denominador común en la literatura es el hecho de que los individuos de los estratos más bajos son aquellos que nunca les dan nada, siempre están excluidos. No logran acceder a los servicios del sistema financiero formal, ya sea porque no cumplen los requisitos, porque es demasiado caro, porque los requisitos son demasiado exigentes, o por desconocimiento también. Y lo que busca, o la idea principal de estos mecanismos de desarrollar una red de seguridad financiera a través de un sistema de garantías de crédito es ofrecer a las entidades financieras y a los empresarios una garantía sobre la probabilidad de no pago de créditos de los prestatarios. Es decir, que desarrollar un sistema de garantías en donde haya un seguro, digámoslo así, de que el crédito que se va a dar puede ser, y que haya una probabilidad de no pago, va a ser respaldado por otra institución. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la mayor parte de las entidades financieras del sector popular y solidario, es decir, ya no los bancos, sino el sector popular y solidario, mantienen prácticas y estructuras vinculadas a las economías de mercado. O sea, a lo que quieren llegar las cooperativas de ahorro y crédito es a hacerse bancos, ¿no? Es decir, predomina una mentalidad de rentabilidad capitalista por sobre la noción del cooperativismo. Entonces, lo que se quiere lograr con estas propuestas es justamente regresar a esa noción del cooperativismo. Y por ende es importante que el Estado también participe de forma activa con el fin de definir estos mecanismos que impulsen a una mayor eficiencia en el sistema financiero y que faciliten la colocación de créditos en los sectores que promueven el desarrollo económico y productivo, como es justamente la economía popular y solidaria. Hay tres tipos de sistemas de garantías. Hay los fondos de garantía, hay programas de garantía y hay sociedades de garantía. La diferencia principal entre los fondos de garantía y programas de garantía y las sociedades de garantía es que las sociedades de garantía son usualmente privadas o son mercantiles. Hay dos formas en que estas sociedades se pueden conformar. La una es la opción mutualista, en la que el empresario es parte directa de la sociedad, es decir, todos los socios contribuyen a la sociedad. Y la opción corporativa, en la cual mediante corporaciones constituidas por entes o instituciones públicas, bancos, instituciones financieras y organizaciones asociativas empresariales forman esta sociedad. Los sistemas de garantía fundamentan su eficacia en el desarrollo de alianzas entre las entidades públicas, las instituciones financieras y las pymes, con el fin de desarrollar una acción coordinada en el sistema de garantías para justamente aplicar una herramienta que reduzca los costos de acceso al crédito y que mejore los plazos de pago. Los recursos de estos sistemas de garantía, de los fondos y programas, vienen usualmente del Estado, mientras que las sociedades de garantías puede ser un mix entre privados y públicos. Y la cobertura, obviamente, los que están más cercanos al usuario final, que serían las sociedades de garantía, usualmente cubren un mayor porcentaje que los programas y los fondos de garantía que están en un, digamos, segundo piso, ¿no?
El objetivo del sistema de esta creación de este sistema de garantías es, como ya había mencionado, fomentar el acceso al financiamiento de aquellos sectores que han sido excluidos. El sistema pretende reducir la percepción del riesgo que surge del problema de información asimétrica, el riesgo moral y la selección adversa. Se pretende que haya un sistema nacional de garantías por sobre las sociedades, es decir, que haya un sistema bien constituido en vez de esfuerzos aislados, con el fin de que perduren en el tiempo, porque finalmente esto es algo que no es algo nuevo, ¿no? Las sociedades de garantías existen en muchos países en el mundo, y en España, por ejemplo, lo han venido aplicando desde los 70s y han venido también perfeccionando el rol de las sociedades de garantías en la prestación de créditos y del desarrollo productivo. Y lo que se propone aquí es que se desarrollen dos mecanismos para su operativización. El uno son las sociedades de garantía recíprocas, que ya voy a explicar, en el mediano plazo, y un fondo de garantías en el corto plazo. ¿Cómo funcionan estos dos tipos de programas? Bueno, la sociedad de garantía recíproca se conforma por las pymes, o también hay empresas grandes. Ese es usualmente el caso, que las pymes o las empresas pequeñas son los que piden las garantías, y las empresas grandes que contribuyen son con capital, mas no pueden pedir garantías de la sociedad. La sociedad de garantía, bueno, la empresa pide una garantía a la sociedad de garantía evalúa si es que vale la pena o no dar la garantía. Una vez que es aprobado, otorga la garantía al banco, que tienen convenios con los bancos o las cooperativas, y el banco con esta garantía puede dar la garantía que da el crédito a la empresa. Adicional a esto, y basado en las experiencias internacionales, para que funcione de una mejor forma estas sociedades de garantía recíprocas, usualmente hay una entidad pública, es lo que usualmente sucede, de reafinanciamiento, es decir, de reaseguro. Entonces hay fondos públicos o hay un fondo del cual la sociedad de garantía recíproca puede también reasegurarse de que sus garantías no van a terminar en el impacto. De esta forma se comparte el riesgo, más o menos, digámoslo así. Podría ser un escenario que sea el 25% lo cubre la sociedad de garantía recíproca, el 50% la entidad de financiamiento, y aquí lo interesante es que también se pueden obtener fondos de instituciones de afuera o de organismos internacionales, y también que tengan obviamente interés en proyectos que sean proyectos específicos para los cuales estas garantías pueden ser aplicados, que también compartan el riesgo. El otro mecanismo, que son el programa o fondo de garantía, esto es desde la parte pública, es decir, hay un presupuesto público donde se crea un patrimonio líquido, un fideicomiso o un fondo de garantía, y este fondo de garantías básicamente lo utiliza el programa de garantías para otorgar las garantías no a los usuarios finales, sino a los bancos. Es decir, tienen convenios entre el banco, firman convenios entre el banco y la institución pública, ya sea la banca pública, una agencia de desarrollo que administra el programa de garantía. Hacen los convenios para que cuando la empresa pide un crédito, el banco evalúa a la empresa, y después de que el banco diga, a ver, esta empresa, este proyecto le dan paso libre a
otorgamiento de la garantía, pide la garantía al programa de garantía, el programa de garantía se lo da al banco y el banco da el financiamiento a la empresa. De esta forma el programa de garantía lo que hace es compartir el riesgo con el banco, porque finalmente el banco es quien evalúa a las empresas o a los proyectos. Entonces estos mecanismos constituyen un cambio en la visión fragmentada del microcrédito, hacia una que la economía popular y solidaria empiece a transformar las estructuras existentes para llegar a una donde el ser humano prevalezca sobre el capital. Y obviamente la ventaja principal de estos sistemas de garantías es que promueven el desarrollo de los sectores excluidos del sistema financiero y reduce el nivel de riesgo para el prestatario, lo cual también tiene una incidencia en el costo de colocación. Entonces, por todo lado, si es que utilizamos la banca de desarrollo por un lado, como un sistema de garantías, estamos logrando repensar el sistema financiero para el beneficio de los usuarios finales, aquellos que han sido excluidos del sistema financiero formal. Por último, los beneficios de los sistemas de garantías son beneficios que todos ganan, ¿no? Para las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, los beneficios incluyen un mejor acceso al crédito, menores tasas de interés, mejores condiciones de pago, mayor plazo, acceso a financiación, asesoramiento financiero, hay una mejora puede hasta llegar a una mejora en la competitividad y obviamente apoya el crecimiento y fomento de una mejor cultura de pago. Los beneficios para el sector público es que fomentan y promueven a las MIPYMES, disminuye la exclusión financiera, aumenta empresas de inversión, genera empleo, aumenta la competitividad, da paso a una mayor formalidad financiera y mejora la recaudación fiscal y mayor transparencia y eficacia. Y por último, para las instituciones financieras, obviamente una red de un sistema de garantías les da la seguridad de que habrá una cobertura de su garantía líquida, garantías calificadas y ponderadas, hay menores provisiones de recursos, los costos operativos también son más bajos, también tienen una base de clientela más amplia y también tienen un menor costo de seguimiento. Y por último, tiene una titulación de la cartera avalada y una mayor cultura financiera. Es decir, estas herramientas no solo tienen beneficios para aquellos que actualmente no son parte del sistema financiero, sino también para aquellos que los excluyen, entre comillas, ¿no? Sin querer queriendo, digámoslo así. Y son herramientas que se deberían considerar, que se deberían pensar para ser implementadas en el Ecuador. Creo que tienen las condiciones idóneas para hacerlo y ver resultados en el corto o mediano plazo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a la doctora Arias. En este momento vamos a pedir el comentario de Patricia Benavides, docente de la Facultad de Economía. Gracias, buenos días una vez más aquí haciendo los comentarios. Bueno, le agradezco a la doctora Arias una buena exposición. Tenemos datos importantes. El Banco Mundial dice que 2 millones de personas todavía no acceden a los servicios financieros.
Esto quiere decir que el 75% de la población no tiene una cuenta bancaria. Los que han estudiado análisis financiero, sabemos, ahí también está perdiendo el sector financiero. Hablaba la doctora, ¿no es cierto? Y veíamos en las estadísticas, el sector financiero presenta el 2.4%. Nosotros, los que estudiamos análisis y hemos visto el sector financiero, veíamos dónde crecían. Y ella hablaba, decía, si no hay depósitos, ¿qué pasa? No hay colocación, no hay crédito. Algo importante, necesitamos de ese dinero para que la economía dinamice, para que a su vez nos ayude, para que se genere crédito. Y vieron las cifras importantes del crédito de consumo y el microcrédito, ¿sí? Entonces decimos, la inclusión financiera es importante y debe de dársela a través de ¿qué? Del ahorro, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque dice que va a ayudar a reducir la pobreza. Hemos salido de la pobreza extrema según las cifras. Podíamos aquí los economistas y los financieros un poco ver si esa información no está disfrazada, digo como financiera, ¿sí? Incluir, dice, se ha incluido, sí, actualmente, y la ven por los teléfonos celulares. Estamos viendo que cada vez la necesidad de tener un celular nos da impuesto y que sea con tecnología. ¿Quién no tiene un celular? Hay veces sí que los vemos, tenemos hasta dos, el de trabajo y el de la casa. Pero ¿qué pasa con la economía? El de abajo, más abajo, también quiere llegar a optar con el celular. Los que fuimos a la charla del Banco Central el año anterior y vimos, ¿no es cierto?, el Banco Central y los dispositivos móviles para ir, era para acceso a que pague, que tenga una cuenta virtual. Está accediendo a aquella gente que, digámoslo así, está en el mercado, no puede ir, no puede acceder, pero con su celular era más fácil, para que le paguen las compras, ¿sí? Igual que la persona que lo tiene haga uso. Recuerde que la inclusión financiera está dado en el sector financiero, que tendría que darse desde el segmento más abajo, de pagos, transferencias, ahorros. La charla de la economista Medina hablaba de los microseguros y yo les decía, miren, ahí está el microcrédito, microseguros. Y seguimos acá y vemos la palabra clave, riesgo moral. Seguimos todavía con aquellas palabras, ¿no es cierto? El Banco Mundial dice que incursionar en la inclusión financiera es primordial, porque va a ayudar a 7 de los 10 objetivos en el desarrollo sostenible, ¿sí? Cuando tenemos dinero, economizamos, ¿no es cierto? La economía se dinamiza y seguimos. Hablaban hablábamos en las herramientas, el desempleo limita, decía, la herramienta de la inclusión financiera dice, bueno, ahorita nosotros por estar en dólares estamos limitados. No podemos bajar tasas de interés, no podemos hacer otras cosas porque dependemos de una política monetaria que no es la nuestra. El sistema financiero nacional, en el 2015 ustedes vieron que hubo una caída, ¿no es cierto? Por lo cual no hubo la colocación del crédito. En cambio, en el 2017 vemos que ya hubo un mejor proceso de liquidez. El coeficiente de liquidez, activos, pasivos, corrientes. Si tenemos dinero, producimos. Algo importante que nombraba la doctora era de que algunas empresas, sobre todo el sector financiero, si tienen activos y mejores activos, ¿qué por ende provoca? Ustedes ven y seguimos, y disculpen, pero los que ya comienzan a analizar saben, análisis Dupont. Entonces, hay explicaciones que las llegan a ver ustedes, estudiantes de economía, de finanzas, de estadística, que tienen la oportunidad de educación financiera, sí, de ver más allá. Recuerde que usted está aquí, se está formando, ¿para qué? Para después dar una política. Apoyar, no necesita ser parte de un Estado para cuando usted quiere apoyar y dar política, decir, miren, yo he hecho este trabajo, esta investigación, para poder que mi población mejore. Seguimos saliendo de la pobreza extrema, decimos, y muchos de los bancos han ayudado, sí, pero seguía y decía la doctora, ¿en dónde están ubicados? ¿Dónde nos están poniendo, no es cierto,
los cajeros, las sucursales. Es hora de una integración, la comunidad rural. En toda parte hay dinero. Voy a decir un paréntesis para decir, siempre decimos en el sur hay más dinero que en el norte. En el norte hay dinero plástico y en el sur hay dinero efectivo. En toda parte hay dinero. La forma es utilizar. La forma es hacer conocer cómo nos vender. Si alguien tiene acceso al crédito, pero ese crédito lo hace para producción, no para consumo, va a mejorar, puede pagar su cuota de crédito. Cuando alguien comienza a tener crédito, las personas que no tienen la oportunidad a veces de una educación, pero tienen ese compromiso porque es un valor de que hay que pagar. ¿Sí? Si nosotros fuéramos a cada una de las sociedades donde no ha llegado una educación financiera y podríamos decirle cómo hacer, cómo mejorar, trabajamos en emprendimiento para nosotros y no trabajamos para emprendimiento para los demás abajo. Aquellos que están limitados de llegar al banco, los que solo por verle su condición, por cómo están vestidos, ya les van limitando. Nosotros los hacemos aparte, los excluimos cuando alguien nos pide caridad y no le enseñamos. Es un compromiso grande que tenemos que hacer todos. La doctora, bueno, y en sus herramientas, en su propuesta, maneja, ¿no es cierto?, que tenemos que ser una red de seguridad financiera con una iniciativa financiera popular. Yo les comentaba a algunos alumnos, decía, el Banco del Pichincha antes lo absorbió que eran las cajas comunales, no me acuerdo, pero lo absorbió el Banco del Pichincha. Me acuerdo de la cooperativa 29 de Credife, pero no era acá. Pero o sea, sí entendía yo, pero bueno, en todo caso, las que sí hacía la cooperativa 29 de octubre, ellos sí manejaban un segmento de cajas de crédito para las cajas comunales. Y claro, decía la doctora, pero miren, a veces el sentido se va perdiendo de la ayuda y va creciendo más el de la rentabilidad. El sector financiero gana, es rentable y quiere crecer en todos los estamentos, sea banca pública o privada. Si el IES presta su plata al banco, es con la oportunidad de que después a los afiliados pueda pagarles. Esa es la tasa de rentabilidad cuando presta. Tener esa tasa de rentabilidad, siquiera la mínima que le dice el actuario que pague. ¿Sí? Entonces, creo que hay bastantes desafíos. Que eso es lo que tenemos otra vez como espina nosotros. Nos estamos educando, ¿para qué? Para que todo lo que se ha dicho aquí, ¿no es cierto?, sirva de motor para seguir investigando. Creo que la exposición estaba clara. Bueno, yo no me quiero alargar porque ya viene la otra conferencia. Muy bueno el tema. Agradezco una vez más. Muy amables. Gracias. Muchas gracias a Patricia. Por cuestiones de tiempo vamos a dar por terminada aquí el conversatorio de hoy. Recordarles que por primera vez desde hace 10 años se va a recoger las memorias de las conferencias que se dan por la Fundación de la Facultad y estas serán puestas a su disposición. De igual manera, todas están grabadas, lo subiremos al canal oficial de la Facultad para que retomemos el debate y a partir de esto tengamos profundización sobre el tema. Y molestaré nuevamente a la doctora para que nos ayude con sus reflexiones. Muchas gracias, aquí damos por concluido el evento.